Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos dos invitados muy especiales, al doctor, señor embajador Raúl Almaqui y al doctor Víctor Correa de Lugo. El tema que nos vamos a ocupar hoy, obviamente, es sobre el holocausto, el genocidio de la Franja de Gaza. Y por eso hemos invitado al señor embajador. Ya lo hemos tenido en el programa Pido la Palabra. ¿Qué más nos tiene que decir sobre su vida? ¿Cómo se siente en Colombia, señor embajador? Muy bien, muy bien. Colombia para mí es mi segunda patria. Aquí me siento muy amañado. El pueblo colombiano es un pueblo muy amable, muy solidario con Palestina. Y eso lo hemos visto en los últimos meses con miles y miles de personas expresando su amor, su solidaridad hacia el pueblo palestino y su condena hacia el genocidio. ¿Por qué condecoraron al presidente de los colombianos, Gustavo Petro, con la máxima condecoración que tiene la República de Palestina? Este es un gesto mínimo desde el pueblo palestino, el gobierno palestino y el presidente del Estado de Palestina, el señor Mahmoud Abbas, en agradecimiento hacia el presidente Petro por todo lo que ha hecho por Palestina, sobre todo en los últimos meses. El presidente Petro siempre ha tenido a Palestina como causa suya también, porque Palestina, por lo que representa, para no solo él, no solo para Colombia, sino para el mundo entero, como una causa justa, como una causa de un pueblo que aspira a su libertad, a su independencia, a la paz, a la justicia. Lo que representa la causa palestina para todos estos pueblos reprimidos del mundo, que lo que quieren es buscar esa justicia y esa paz. Y el presidente Petro, desde que asumió el poder en Colombia, ha estado tomando medidas a favor de la lucha del pueblo palestino, el reconocimiento hacia el pueblo palestino, su condena hacia el genocidio y todas las medidas que ha tomado, incluyendo también romper relaciones con Israel, las ayudas humanitarias que mandó en su primer vuelo hacia la Franja de Gaza, estar del lado de Palestina en las Naciones Unidas, en todos los organismos internacionales, en el Consejo de Seguridad, el reconocimiento hacia el Estado palestino y mejorar las relaciones entre el Estado de Palestina y la República de Colombia. Doctor Víctor Correa de Lugo, usted es un hombre, yo creo que de los colombianos que más conoce el tema del Oriente Medio. Usted es médico, periodista, escritor. ¿Por qué le dio y le picó irse para estas zonas de tanto conflicto? Estaba en Irak, en Afganistán, en Palestina, en Darfur. Yo creo que lo fundamental es entender que los colombianos, y esto es una invitación muy fraterna, tenemos que mirar siempre más allá del color del pasaporte. Y lo que representa Palestina es de alguna manera lo que representa el mundo. Es decir, yo no puedo decir soy colombiano para atrincherarme en los datos que hoy nos muestra el genocidio. Más de 10 niños al día están quedando amputados por las bombas de los que sobreviven. 140 mujeres al día están pariendo en Gaza en unas condiciones infrahumanas. Se calcula que cada hora caen 42 bombas sobre Palestina. Tenemos un número sobre que la es Franja de Gaza. Solo sobre la Franja de Gaza. Ni siquiera es Palestina, es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza. Es decir, tenemos una situación en la cual ya cruzamos como por 6 o 7 veces la cantidad de toneladas de explosivos de una bomba atómica sobre Gaza, en términos de toneladas. Israel hasta hace un mes había gastado 35.000 toneladas de explosivos, 35.000 bombas había lanzado sobre Gaza. Los números que están ahí no los decimos los que creemos en la causa palestina, nos los dice Naciones Unidas, nos lo dice el Consejo de Seguridad mismo, lo dice la Corte Penal Internacional, los ha recogido históricamente la Corte Internacional de Justicia. Entonces ni siquiera es un problema religioso, porque esto no empezó con Abraham como nos quieren hacer creer, ni es un problema muy complejo, ni es un problema milenario, no, esto es un problema político de un proyecto político que se llama sionismo. ¿El sionismo qué es? Quiere robarle, resumiéndolo, le robamos la tierra a los palestinos para construir un Estado judío. Yo no estoy de acuerdo con eso por varias cosas. Primero, porque no me gusta que roben la tierra ajena.
Segundo, porque hay un pueblo que es el pueblo palestino. ¿Qué hacemos con ellos? Y tercero, porque lo que plantean es un Estado religioso y no un Estado laico, un Estado para creyentes. Por eso me declaro antisionista. Por eso las posturas del presidente Petro son antisionistas. Por eso me atrevo a decir que el derecho internacional es antisionista. Y por eso creo que como colombiano, como trabajador humanitario, como médico, debemos mirar más allá de nuestra frontera y encontrar que estamos frente a un genocidio absolutamente brutal. Anoche quemaron 120 personas en campos de desplazados, han bombardeado hospitales hasta las ruinas, han entrado a los hospitales, por ejemplo, a desconectar los equipos de reanimación, las unidades de cuidados intensivos, los sitios donde están los niños en las incubadoras. O sea, frente a eso, explíquemelo alguien, que alguien me explique. Yo entiendo lo que es un combate, desafortunadamente lo he visto en Colombia y lo he visto afuera, pero ¿cómo me puede explicar alguien que cojan a un niño y lo abandonen y lo masacren, que está indefenso y que tiene un mes? ¿Eso es acaso alguien de la resistencia? No. Es una locura, pero, señor embajador, la Franja de Gaza era una cárcel a cielo abierto. Realmente era una cárcel a cielo abierto. Ahora lo que encontramos en la Franja de Gaza es un cementerio a cielo abierto. Es lo que tenemos. Y esto está en los ojos de todo el mundo occidental. Es decir, los gobiernos, tanto europeos como el gobierno norteamericano, se han hecho la vista gorda frente a esto. Uno que otro país, ahorita Irlanda, España, Noruega, pues aceptan y fundamentalmente reconocen dos estados, que sería la solución. ¿Usted qué nos tiene que decir sobre esto? Mire, pues el problema de Palestina, que empieza desde hace muchos años, o sea, estamos hablando de 76 años desde que se fundó el Estado de Israel, en ruinas de lo que era la sociedad y el pueblo y el Estado palestino. Y entonces la comunidad internacional, entre comillas, Estados Unidos y sus aliados europeos, siempre han estado no solo del lado de Israel, sino detrás de este proyecto colonialista llamado Estado de Israel o el sionismo. Ellos son los que impulsaron este proyecto y que lo han estado patrocinando a lo largo de estos años. Y esto lo estamos viendo hoy en día. Este genocidio es un genocidio anunciado, televisado y patrocinado por las potencias mundiales, sobre todo por Estados Unidos y sus aliados europeos. Porque Israel sola no puede seguir cometiendo este genocidio si no fuera por la impunidad que le ofrece Estados Unidos a través de su protección en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, en todos los organismos internacionales. Y lo hemos visto ahora últimamente con el proyecto de ley que pasó por la Cámara Baja del Congreso norteamericano, donde aprobaron castigar a lo que es la Corte Penal Internacional por haber ordenado el arresto del genocida de Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa. Entonces, Israel depende mucho no solo de la protección política y diplomática de los Estados Unidos, sino del apoyo también financiero, militar, económico, que siempre ha tenido desde Estados Unidos y desde Occidente. Si no fuera por eso, Israel no estaría actuando de esta manera, cometiendo genocidio y desacatando todas las resoluciones de las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. Señor embajador, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Continuamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Víctor Correa de Lugo, este tema del contexto internacional y la legislación internacional y de la justicia internacional, que toca que ver con el Tratado de Roma, que ni Israel ni Estados Unidos lo han firmado. Sin embargo,
la comunidad internacional, ¿qué puede hacer si han amenazado hasta la misma Corte Penal Internacional sobre esa orden de arresto? Hay que entender que el derecho ya tiene todas las respuestas sobre el conflicto palestino. Es decir, en el año 47 hay un plan de partición y dividen de manera injusta. La ONU cree que tiene derecho a repartir un territorio y le da la mayoría de ese territorio a unos refugiados recién llegados que son de religión judía, a expensas de un pueblo que es el pueblo palestino. En la Biblia aparecen como los filisteos y que está allí asentado por miles de años. En esa discusión luego hay una guerra en el 48 y en esa guerra Israel se queda con un poco de territorio. La ONU ha sido clara en que la adquisición de tierras por medio de la fuerza es ilegal. O sea, el tema del territorio ya estaría claro. Luego Israel ocupa Jerusalén. Y el derecho ha sido claro en que Jerusalén es una ciudad con estatuto internacional. No es la capital de Israel, de ninguna manera. Eso está clarito en el derecho. Sin embargo, Estados Unidos tiene la embajada. Ellos intentan convencerse de eso, porque viene el afán de apropiarse de Jerusalén. Ellos echaron a 750.000 personas por lo menos de esa Palestina histórica, y según el derecho internacional dice que los palestinos tienen el derecho a regresar a sus tierras y nunca los han dejado regresar. ¿Cuántos palestinos hay por fuera de Palestina? Yo creo que ya son como 4 o 5 millones más o menos. Hay como alrededor de 7 millones de palestinos refugiados desde hace ya 76 años. Claro, porque también se cuentan los hijos y los nietos. Claro. Y hay otra cosa, en el año 67 se crearon unos barrios, unos asentamientos para los judíos. Y esos asentamientos en territorio palestino son un crimen de guerra. Es decir, cualquier persona que respete el derecho internacional, cualquier persona que lo haya estudiado, necesariamente debe estar del lado palestino. No es antisemitismo, no es que uno quiera botar a los judíos al mar, nada de eso. Entonces, lo que Petro ha hecho, el presidente Petro, cuando dice sobre esto, está basado en el derecho internacional. Y esa es nuestra obligación como Estado. Colombia como Estado no puede basarse en lo que diga la Torá, ni la Biblia, ni el Corán. No, es el derecho internacional. Y hay demasiada claridad. Es absolutamente claro y objetivo que los derechos de los palestinos que el derecho está del lado palestino. Solamente hay un problema, que el poder está en contra del derecho, que el poder mundial está en contra de los palestinos. Doctor, señor embajador Raúl Al-Makki, ¿no será que Israel quiere tirar a los de la Franja de Gaza hacia el desierto de Egipto? Eso es muy cierto, eso es lo que pretende Israel. Israel aquí en esta guerra no pretende eliminar a su enemigo, entre comillas, Hamás. No pretende desaparecer a Hamás, sino lo que pretende es desaparecer a todo el pueblo palestino. Esto no viene desde el 7 de octubre, esto viene desde hace más de 76 años, con la limpieza étnica que cometió el Estado de Israel para poder establecerse como Estado netamente judío. Había que desaparecer a la mayoría de la población autóctona, que era la población palestina, lo que hemos hablado ahora de 7 millones de palestinos con derecho a volver a sus casas, pero que Israel no permite ese derecho que sea aplicado. Y entonces Israel lo que quiere es completar ese proyecto que le ha parecido a muchos de los sionistas israelíes radicales que todavía no es completo. Será completo cuando Israel pueda ocupar toda la Franja de Gaza y desplazar a toda la población palestina. Y no solo la Franja de Gaza, sino también Cisjordania, Jerusalén. Jerusalén fue anexada por Israel y Israel pues ha hecho un tramado de leyes para hacer que los palestinos residentes de la ciudad santa abandonen la ciudad y ellos apropiarse de la ciudad. Y es lo que están haciendo también en Cisjordania. Cisjordania ha sido anexada de facto por el Estado de Israel. Y Israel pretende ocupar de nuevo lo que es la Franja de Gaza y desplazar a los 2.300.000 palestinos de allá. Y eso es lo que ha estado haciendo, porque la destrucción total
de toda la Franja de Gaza, la infraestructura civil, las residencias, los hospitales, las universidades, el patrimonio histórico de la humanidad. La tercera iglesia más antigua del mundo fue destruida por Israel. Todo lo que es la ciudad vieja de Gaza, una ciudad de miles de años de historia, ha sido destruida. Entonces Israel lo que pretende con eso es volver a ocupar la Franja de Gaza y sacar a todos los palestinos de allí. Y eso es lo que ha estado pidiendo al país vecino, que es Egipto, permitir la salida de estos desplazados palestinos. Y sabemos ya por experiencia propia que el palestino que abandone su tierra nunca más va a poder volver a ella. Doctor Víctor Correa de Lugo, ¿no será que jamás le dio un papayazo a Israel para... se sabe que el gobierno de Israel es un gobierno radical, es decir, bien tirado, digámoslo así, hacia los fenómenos de este tipo de genocidio. ¿No era que jamás con la intervención que hizo le dio papaya a Israel para que hiciera ese genocidio y ese holocausto? A ver, tenemos información fresca, las personas que nos están oyendo y viendo lo saben, desde el 7 de octubre para acá. Tenemos que Israel del 7 de octubre para acá ha usado fósforo blanco, ha dinamitado hospitales, ha ametrallado ambulancias, ha incendiado campos de refugiados, ha asesinado civiles, todo está altamente documentado. La pregunta es, ¿qué de esos crímenes es una novedad? Ninguno, ninguno. Yo tuve la posibilidad dolorosa y además honrosa de trabajar en Jerusalén y en Gaza. Y los crímenes que veíamos allí eran los mismos de ahora, los de hace 10 años, los de hace 20 años, los reportes que hay de hace 30, 40 años. Por tanto, utilizar la figura de Hamás no es más que una excusa, porque no hay una sola práctica que ya no haya venido cometiendo Israel. Por ejemplo, ametrallar ambulancias con enfermos. Por ejemplo, dejar caer fósforo blanco sobre escuelas con las banderas de Naciones Unidas. Eso es absolutamente brutal. Atacar convoys de ayuda humanitaria. No estoy hablando de una cosa donde ahorita podamos discutir. No solamente los ataca el ejército y no los colonos. Sí, y además de eso, los colonos, estos que están viviendo en los asentamientos, no es que ahora les dio por atacar a palestinos. Históricamente lo han hecho, de salir y disparar. Hay un informe de una ONG israelí, B'Tselem, y demuestra que el 94% de las denuncias de crímenes cometidos por los colonos israelíes no son aceptadas en los tribunales. 94%. Ni siquiera son aceptados. Pero yo lo que he visto es que también la población israelita se está moviendo y pidiendo la renuncia de Netanyahu. Claro, pero ahí vienen varias cosas. Para terminar la anterior pregunta, primero, no es un asunto de Hamás. Es un asunto que en perspectiva histórica se repite y es una práctica que ha aumentado en intensidad después del 7 de octubre, pero no hay ninguna novedad. Incluso antes de la fundación de Hamás, en el año 87, si vamos a los 80, la masacre de Sabra y Chatila, 3.500 civiles asesinados en Beirut, lo hicieron y ahí no había Hamás. Y las masacres de antes no hacían, y las masacres del 48, y ahí no había Hamás. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta era... la movilización social que está ocurriendo en Israel. Pero allí hay que diferenciar entre... Hay gente que es cierto, su bandera fundamental son las personas que están retenidas por Hamás. Ahí hay una cosa que puede ser que no les guste que lo diga, pero es cierto. Hay unos rehenes civiles secuestrados por Hamás, pero hay unos prisioneros de guerra, soldados capturados en combate. Y eso es derecho humanitario y Colombia debe respetar el derecho humanitario. Lo que pasa es que nos inventamos un derecho humanitario como querramos. La segunda cosa, pero hay un grupo de personas que está pidiendo las liberaciones, está bien. Hay un grupo que está protestando contra Netanyahu por el genocidio, pero cuidado, hay un grupo que está protestando muy grande en Israel porque haya más muertos. No porque Netanyahu haya matado palestinos, sino porque no ha matado los suficientes. Es decir, hay sin duda un pensamiento sionista, un apoyo genocida en la sociedad israelí. Y lo digo con conocimiento de causa, y ustedes ven las marchas como la de ayer, una marcha donde se le van a gritar muerte a los árabes, muerte a Mahoma y cosas similares. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.
Continuamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Señor embajador, usted lleva 10 años en Colombia, su segunda país. ¿Qué se puede hacer? Ya ha habido movilizaciones, han habido expresiones de solidaridad con el pueblo palestino. ¿Qué más podemos hacer? La verdad es que primero tengo que agradecerle al pueblo colombiano toda la solidaridad que se ha mostrado a lo largo de estos meses en particular. Pero yo pienso que todavía se puede hacer mucho más. ¿Y por qué pido que haya mucho más trabajo y mucha más solidaridad? Porque por lo que dijimos y por lo que dijo el presidente Petro, se cae Palestina o se muere Palestina, muere la humanidad y no hay que dejar que muera la humanidad. Entonces, con la cuestión de Palestina está vinculado todo lo que es la legalidad internacional, todo lo que es el derecho internacional, todo lo que ha construido la comunidad internacional a través de las décadas. Entonces, por eso siento aquí la necesidad de pedir todavía más solidaridad de parte del pueblo colombiano. Hemos recogido ayudas humanitarias y hemos mandado el primer vuelo desde Colombia gracias a la intervención del presidente Petro hacia la Franja de Gaza. Ahora mismo la frontera está cerrada porque Israel ha ocupado el único, puerto o punto fronterizo con Egipto y no está permitiendo la entrada de ayudas humanitarias. Entonces, lo que necesitamos es que Israel, como Estado de apartheid, como Estado fundamentado sobre el racismo, la exclusión, ¿no?, la supremacía de los judíos encima de las otras etnias y la otra población que es la población palestina, es que esta sociedad de la que hemos estado hablando ahora se dé cuenta de que la única solución para que haya paz, estabilidad, seguridad en toda la región del Medio Oriente es a través de que haya un Estado laico para todos los habitantes de esta zona, la Palestina histórica. Y eso lo podemos lograr solo con el boicot hacia el Estado racista de Israel. Con esto, Israel y la sociedad, el mismo pueblo de Israel, se dará cuenta de que esta es la única salida. Así como vimos caer al apartheid, el régimen de apartheid en Sudáfrica, también podemos verlo caer en Israel siempre que recorramos a los medios más pacíficos y más legales, que son como el boicot, la desinversión y las sanciones sobre el Estado de Israel. Estamos viendo ahora una noticia de que Colombia está pensando en recortar las exportaciones de carbón hacia el Estado de Israel. Así de esta forma y a través del boicot sí podemos convencer a la sociedad israelí de que cambie de régimen y cambie de forma y de trato hacia el pueblo palestino y empezar a tratarlo como un pueblo igual que cualquier otro pueblo del mundo. Usted, que es un analista, doctor Víctor, conoce la región. Se está planteado y además ya reconocido por 146 países de Naciones Unidas el Estado palestino, que sería la solución. ¿Qué medidas se pueden hacer? Porque eso del Estado palestino, mientras se opongan Estados Unidos y los demás países poderosos, va a ser muy complejo. ¿Qué propone usted frente a este holocausto, este genocidio? Hay una cosa, a mí me gusta mucho el ejemplo de Sudáfrica porque nos permite tomar distancia. Cuando uno decía, no queremos más el Sudáfrica del apartheid, nadie estaba diciendo que había que matar o exterminar a los blancos de Sudáfrica. Nadie dijo eso. Nadie planteó crear un Estado que fuera para los negros y el otro Estado continuar con el apartheid. El problema del sionismo es que no es un problema solo local, que no se resuelve, o sea, no se trata de los que queremos a Palestina no queremos ni causar un segundo holocausto, ni asesinar a los judíos, nada de eso es lo que nos acusan. No somos antisemitas, porque además los árabes son semitas. Lo fundamental de ahí es cómo la experiencia de Sudáfrica demostró que la comunidad internacional, a pesar del poder, como el poder inglés que acompañaba el régimen de Sudáfrica y de otros países, fueron al final
sometidos por la presión internacional. Y esa presión internacional implica un trabajo constante. ¿Qué pensamos que Colombia puede hacer? Uno, abrir la embajada. Eso ya es un compromiso que el presidente Petro lo ha hecho público de que abra una embajada de Colombia frente al Estado palestino. Primera cosa. Segunda cosa, estamos comprando productos que son elaborados por los colonos en zonas ilegales. Y eso hay que revisarlo, porque en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel estamos legitimando la ocupación. Tercero, continuar con la ayuda humanitaria. ¿Eso lo sabe el gobierno? El gobierno lo sabe y el gobierno lo tiene claro. Pero la revisión del Tratado de Libre Comercio implica un debate jurídico de fondo donde la gente no quiere ver la realidad. Tercera cosa, conozcamos Oriente Medio, que las universidades, los institutos, la sociedad conozca mediante debates qué es lo que está pasando. Cuarto, acabemos con la arabofobia e islamofobia. ¿Eso qué es? Odiamos a los árabes porque son árabes y a los islamistas, a los musulmanes porque son musulmanes. Y eso lo estamos viviendo en Colombia. Doy un ejemplo concreto que también se lo hemos transmitido a las autoridades. Y es que en Colombia una persona con pasaporte israelí llega al aeropuerto del Dorado y entra sin problema. Y una persona que tiene un pasaporte de un país de mayoría árabe o musulmana tiene que llevar una tracamanada de papeles para poder llegar a Colombia. Hay un prejuicio de que si viene un musulmán ya es terrorista. Y eso es terrible, porque es lo mismo que nos hacen a nosotros. Si viene un colombiano, entonces es un narcotraficante. Pues no. Además de eso, tenemos que revisar nuestra obligación como Estado de hacer respetar el derecho internacional humanitario. Cualquiera que sepa derecho internacional sabe que en el caso del genocidio y de crímenes de guerra, los Estados no solamente tienen que no hacer, sino tienen que impedir que terceros lo hagan. Eso es otro punto en los que tenemos que trabajar. Otra cosa importante, mejorar nuestras relaciones con Palestina en términos de intercambio comercial, cómo nos proyectamos a futuro con el pueblo palestino. En términos de ayuda humanitaria tenemos mucho que hacer, las necesidades de allí son grandes. Aquí tenemos médicos, tenemos expertos en cirugía de guerra, tenemos gente que sabe mucho de salud mental y de manejo de víctimas que podría estar ayudando. Tenemos que aumentar la conciencia de que una cosa es ser antisionista, es decir, rechazar un régimen sionista, racista, colonial, y otra cosa es ser antisemita. No somos antisemitas. Pero es necesario también en ese sentido que la gente entienda, que nos veamos más allá de lo que dice la Biblia. Señor embajador, uno ve imágenes de las mejores universidades que hay en el mundo, la de Harvard, las que existen en Estados Unidos, y uno ve estudiantes graduándose y alzando la causa palestina. ¿Por qué en Colombia no se ha izado en las universidades la bandera palestina? Pues sí la hay, sí la hay. A mí no me preocupan mucho las universidades porque yo sé que todos los estudiantes universitarios en su mayoría absoluta están con la causa palestina. A mí lo más que me preocupa es aquí donde estamos. Estamos aquí en el canal del Congreso. Estamos en el Congreso de la República de Colombia. ¿Cómo? ¿Cuándo se ha expresado el Congreso en condena de un genocidio que ha sido condenado por la Corte Penal Internacional, por la Corte Internacional de Justicia, por todos los países del Hágale mundo? ese mensaje porque nos va a caer el tiempo al Congreso de la República. Al Congreso de la República. ¿Cuándo el Congreso de la República se va a expresar en contra del genocidio y a favor de la causa del pueblo palestino y a favor de un Estado palestino libre e independiente? ¿Qué están esperando? Porque la complicidad es ser parte del genocidio. Doctor Víctor Correa, en 30 segundos, ¿qué otro mensaje podemos decirle a la comunidad internacional, al gobierno nacional, pues? Nosotros esperamos que los palestinos tengan los mismos derechos que los judíos, que puedan ir a un parque, que puedan ir a una escuela, que puedan dormir en paz. Nadie está pidiendo derechos especiales para los palestinos. Está pidiendo derechos universales de los que todo pueblo decente o todo pueblo tiene derecho. Eso es lo que están pidiendo los palestinos. La pregunta es, si estuviera cometiéndose un genocidio en Colombia, ¿qué estaríamos esperando de la comunidad internacional? Las víctimas de Cauca, de Catatumbo, de Chocó dicen, no, la comunidad internacional los va a apoyar. Bueno, eso es lo que están esperando en Gaza, en Han Yunis, en Nablus, en Jenin, en Jerusalén del Este. Y es, no podemos abandonar a otro simplemente porque vive un poco más lejos y a lo mejor algunos profesan otra religión. Es que lo que está en juego no es la religión ni la distancia, es la condición humana.
Si nosotros renunciamos a eso, renunciamos a nuestra propia condición humana. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Muchas gracias. Mil gracias, señor embajador, por estar aquí en el programa Pido Gracias la por la Palabra invitación. del Canal Congreso. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.